Bien, a ver, para este ejercicio, ya me están dando un circuito, ¿no? Y los elementos son variables, ¿no? O sea, no hay valores fijos para esos elementos, ¿no? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, acá la fuente de tensión le han dado un valor de V, no se sabe, en general, V, puede ser 5 voltios, 10 voltios, ¿no? Acá me han dado una resistencia R, que también es fijo, ¿no? Puede ser 10 ohmios, 5 ohmios, 1 ohmio. Acá una resistencia de igual magnitud, ¿ya? Acá me han dado una resistencia R S, no, R1, bueno, yo le considero R1, R1, que también no se sabe, ¿no? No se sabe cuál es el valor, ¿no? O sea, no es un valor fijo, es cualquier valor de ohmios. Y una bobina cuya inductancia es L, que también no es un valor fijo, ¿no? No es 5 Henry, puede ser 5 Henry, puede ser 8 Henry, ¿no? Puede ser milihenrios, 2 milihenrios, 3 milihenrios, no, son valores variables, ¿no? Me han dado este circuito, ¿ya? Y me están preguntando cuánto es, cuánto es la tensión o la diferencia de tensión entre este nodo A y este nodo B. Ya, eso es lo que me están preguntando, es decir, cuánto vale B A menos B B. ¿Cuánto vale eso? Ya, eso es lo que me están preguntando. Bien, entonces, eh, bueno, hay que resolver, ¿no? O hay que dar una idea de cuánto vale esa diferencia de potencial. Bien, a ver, vamos a hacer este ejercicio con un método, pero quiero que presten bastante atención, ¿ya? Porque voy a utilizar algunos criterios que se puede decir un poco, que son un poco avanzados, pero sí son entendibles, ¿ya? A ver, antes de ver la solución algebraica que está por acá, ¿no? Vamos a ver una solución por lugar geométrico. ¿Cómo así? Acuérdense que estos elementos de acá se modelan con números complejos, con fasores. ¿Ya? Entonces yo puedo representar esos fasores en el plano complejo, en un lugar geométrico. Entonces eso es lo que voy a hacer. Entonces voy a comenzar con esta tensión V. Como me están dando solamente el valor eficaz V, no me están dando el ángulo, yo voy a asumir que, a ver, por acá, yo voy a asumir que mi fasor va a tener un desfase de 0 grados, es decir, va a estar paralelo al eje real. Entonces este va a ser mi fasor de tensión V. Acuérdense que la corriente circula por acá y hace un recorrido por acá. Entonces, la caída de tensión que está acá y acá deben completar el camino para llegar desde el inicio de mi tensión V hasta el final. ¿Ya? Entonces, eso es lo que voy a hacer por acá ahora. Digo, si por acá va a circular una corriente IA, por acá una corriente IA, y la tensión en estos nodos, en este nodo y en este nodo, la caída de tensión en esos nodos, es la misma que está por acá, V. Entonces, la corriente que circula por acá, por ser elementos puramente resistivos, está en fase, bueno, el fasor de corriente está en fase con el fasor de tensión. Es decir, el fasor de corriente está por acá, así. Entonces, esta caída de tensión que está por acá y esta caída de tensión por acá, y es el mismo elemento con la misma capacidad de ohmios, entonces deben ser numéricamente iguales para comenzar. Entonces, una caída de tensión vendría desde aquí hasta el centro. Y la otra a partir de ahí mismo para completar el recorrido hasta acá. Entonces, el punto A, este punto A debería estar acá, geométricamente hablando, ¿no? Debería estar acá el punto A. Entonces, vamos a colocarlo, ¿ya? Hasta ahí tengo graficado, hasta ahí tengo graficado lo que es mi tensión V de la fuente que es de color rojo
y la caída de tensión en R y en R, que viene desde acá hasta el punto medio de la flecha de rojo y continúa desde aquí hasta el final. ¿Ya? Ese es el recorrido de IA. Pero ahora el recorrido de IB tiene una idea similar. Va a haber una caída de tensión acá y va a haber una caída de tensión acá. Pero la diferencia es que estas dos caídas de tensión como fasor, estos dos fasores de tensión tienen que formar 90 grados. ¿Por qué? Porque es un elemento resistivo y un elemento inductivo, los que están acá en serie. ¿Estamos? Entonces, de color verde. Como este es una rama de circuito que tiene una resistencia y una inducción, el fasor de corriente tiene que estar en atraso respecto del fasor de tensión. Entonces vamos a hacer eso. A ver, vamos a hacer eso. Entonces dibujo mi fasor de corriente en atraso más o menos así. Y a partir de ahí tiene que empezar el gráfico de mi tensión. Entonces voy a dibujar mi tensión para R de acá, que le he dado el valor de R1, que está. Entonces acá será mi tensión R. Y tiene que formar 90 grados, ojo. Entonces hasta acá tengo la tensión o la caída de tensión de esta resistencia R. Ahora la caída de tensión de esta bobina debería de formar y partir de acá hasta el final de la flecha de rojo, pero formando 90 grados. Entonces es así como tiene que formarse la caída de tensión de forma fasorial por esta rama de acá. Entonces acá tengo 90 grados. ¿Ya? Entonces, si este A es punto medio, este punto B que está por acá es acá, en este punto. Entonces vamos a ponerlo. Vamos a poner ese punto B. ¿Está? Y me están preguntando cuál es la tensión P a B. Entonces, geométricamente esa tensión debería de ser esta flecha. Bueno, ahí depende de quién colocas primero, ¿no? Si es BA menos BB o BB menos BA. Pero la tensión, ¿cómo debería ser esta flecha? ¿Ya? Bien. Entonces, como siempre va a ser la caída de tensión de las resistencias paralela a la tensión de la fuente, y el A va a estar en el punto medio, entonces se puede decir que este punto es prácticamente fijo, ¿no? Porque no se va a mover, va a estar en la mitad de este fasor de color rojo el inicial, ¿no? A ver si lo puedo volver a escribir, pero más fino para que se pueda visualizar. Es decir, en el punto medio de esta flechita de color rojo, ¿ya? Siempre está ahí. ¿Quién es el que va a cambiar? Va a cambiar el punto B de posición. ¿Por qué? Porque dependiendo cuál es la magnitud de R y cuál es la magnitud de L, este punto B podría estar por acá y acá formar 90 grados. Podría estar por acá y acá formar 90 grados, ¿no? Estas dos flechas de color negro. También podría estar por acá, podría estar por acá y acá también formar 90 grados. Es decir, este punto B tiene un lugar geométrico. ¿Y qué lugar geométrico admite de que forme 90 grados siempre? Es decir, es una pregunta muy básica, ¿no? Que ustedes deben de conocer. Pero la cuestión está en que la tensión B a B como módulo siempre va a ser el mismo. Va a ser, es decir, esta distancia de A a B siempre va a ser el mismo. Y va a ser igual a la mitad de la tensión de la flecha, bueno, de la tensión que me representa la flecha azul. Es decir, la mitad de este valor de acá. Es decir, la mitad de B. Siempre va a resultar eso. Entonces, esa sería la respuesta a lo que me están preguntando, porque me están preguntando cuál es el valor de la tensión AB. Entonces, siempre va a ser un valor constante y va a ser igual a B medios. ¿Correcto? Entonces, esta es una forma de analizar este ejercicio por lugar geométrico de fasores. Como le dije en un inicio, es un método un poco más avanzado, necesita que ustedes conozcan un poco más de algunas cosas, ¿no? De circuitos. Bien, entonces ahora continuamos con el método algebraico para resolver este ejercicio, que es de repente el método que ustedes van a entender un poco más rápido, ¿no? Y van a querer hacerlo, ¿no? Por más que es un poco operativo, pero
A ver, veamos cómo es. Ya ustedes deciden con cuál método se quedan. ¿Correcto? Bien, a ver, comenzamos entonces. Comenzamos con el segundo método. A ver, por acá. Como la tensión, ya como la tensión aquí, ya en la fuente, solo me están dando el valor eficaz, no me están diciendo cuál es el ángulo de fase, ya. Entonces, yo lo asumo como que estuviese en el eje X, en el eje real, entonces le doy 0, ¿no? Y lo escribo. Allá ojo que acá estoy escribiendo B1, no le estoy dando B. ¿Por qué? Porque el programa lo puede confundir con el que me representa la unidad física de la tensión, que es el voltaje. ¿Ya? Entonces, por eso utilizo B1 para que no se confunda. ¿Ya? Entonces, yo asumo que mi tensión es B1 ángulo de 0 grados. Con esa condición calculo la corriente en esta rama de acá. Que ustedes saben muy bien calcular, sería tensión entre la resistencia, ¿no? En este caso sería R más R, 2R. Entonces ya tengo la corriente en A. Ojo que estos cálculos que estoy haciendo son cálculos de forma fasorial, es decir, con números complejos. Yo no estoy haciendo cálculos escalares, ¿ya? Entonces son cálculos de forma fasorial utilizando los números complejos. Bien, entonces ya calculé la corriente en A. Ahora continúo con la rama B, es decir, con esta rama. Voy a calcular la corriente B que va a circular por esta rama del circuito. ¿Cómo se calcula? Es la misma tensión entre su impedancia, que en este caso sería R1, que yo le llamo R1 a este valor, y el de acá sería omega L, ¿no? Sería R1 más J omega L1. Bueno, este también le he dado L1, ¿ya? Porque si le doy el valor de L solamente, el programa lo puede confundir con otra variable, ¿ya? Por eso le estoy dando L1. Y nuevamente digo, este es un cálculo fasorial, entonces son números complejos los que estoy operando. Entonces opero esto y obtengo esto de acá, ¿ya? Esto de acá. Bien. ¿Y para qué he hecho eso? Bien, yo he hecho esas operaciones para yo poder calcular la tensión en A y la tensión en B, ¿ya? ¿Y cómo es que yo calculo esas caídas de tensión? Bien, entonces para yo poder hacer el cálculo de la tensión en A y la tensión en B, tengo que tomar una referencia. Eso ya poco a poco lo van a ir conociendo y aprendiendo, ¿no? Voy a referenciarme toda esta línea de acá hacia tierra, ¿ya? De esa manera. Entonces digo, para calcular la tensión en A tendría que hacer un divisor de tensión. ¿Por qué? Porque la tensión total es B, que en este caso lo estoy llamando B1, ¿no? ¿Dónde está? Que está B1. Entonces la tensión total es B1. Entonces tengo que hacer un divisor de tensión para calcular BA. Entonces, ¿cómo se hace el divisor de tensión? Eso es fácil, ¿no? Se coloca la tensión total. Acuérdense, se coloca acá la tensión total. Que en este caso era B1, ¿ya? Y se multiplica por un factor que es una división. ¿Y qué se coloca arriba en la división? Arriba de la división, bueno, arriba de esta fracción se coloca esta resistencia o el valor de esta impedancia, que se puede llamar así, ¿no? Entonces arriba va R y abajo tiene que ir el total de la rama, que sería 2R. Entonces acá coloco 2R, ¿ya? Y opero. Esperamos que el programa calcule, aunque acá se ve, ¿no? A simple vista de que es B1 sobre 2, ¿no? Y listo, ahí está. Entonces la tensión en A es B1 sobre 2, justo como lo habíamos visto en el diagrama fasorial que hicimos, ¿no? En el primer método de solución. Bien, ahora toca calcular la tensión en el punto B, ¿ya?
¿Cómo voy a calcular la tensión en el punto B? Por un divisor de tensión también. Entonces coloco acá la tensión total que es B1 y acá el factor, ¿no? ¿Y qué va en el factor? En el factor va, a ver, vamos a ver, puse acá un paréntesis. En el factor va en el numerador esta impedancia que está acá abajo. En este caso sería J omega L1. Y en el denominador va el total, que sería R1 más J omega L1. Opero y obtengo esto de acá. ¿Ya? Si ustedes pueden notar, este valor me salió sin unidad imaginaria, ¿ya? Un valor real. Pero la tensión en B, aquí está la unidad imaginaria, a diferencia de aquí, que es un número real, este sí es un número complejo que tiene parte real y parte imaginaria, ¿ya? Bien. Y ahora ustedes se preguntarán, ¿y pero para qué he calculado B sub A y B sub B? Justamente para calcular la diferencia de potencial que hay entre el punto A y el punto B, ¿no? Es decir, la tensión a B. ¿Y cómo calculo eso? Restando, ¿no? B sub A menos B sub B. Entonces tengo que restar este valor menos este valor. Y ahí está. Lo resto, lo acomodo en forma de rectangular, es decir, voy a hacer que el programa separe la parte real y la parte imaginaria, ¿no? Y lo presento, ¿no? Ahí está. Este es el cálculo matemático algebraico que resulta o me indica la tensión AB. ¿Ya? Bien. Hasta ahí yo no veo nada que me indique de que esa tensión es constante o que sea igual a la mitad de la tensión de la fuente. Bien. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a calcular el módulo de este número complejo. ¿Y cómo calculo el módulo? Acuérdense que es multiplicar el número por su conjugada, eso me da el módulo al cuadrado. Es decir, este valor que está por acá, que ahora sí ya es el valor de la tensión de la fuente al cuadrado sobre 4, es el módulo elevado al cuadrado. Entonces hay que sacar raíz cuadrada de esto. Y obtengo B1 sobre 2. Entonces, ahora sí la tensión, ¿no? El módulo de la tensión AB vale la tensión de la fuente sobre 2. Y es justo lo que hemos visto cuando hicimos el análisis por lugar geométrico, ¿no? De los fasores de tensión de este circuito. ¿Ya? Y entonces, una vez comprobado esto, de que la tensión AB es B1 sobre 2, quedaría resuelto este ejercicio. ¿Correcto? Bien, eso sería todo.